Bueno, acá estamos primero, a ver, la izquierda está el culpable de que yo me haya metido en temas de administración pública, cuando yo en realidad soy un profesor de costos, ¿sí? Pero bueno, no, tenés que... pues, como es él, ¿no? Bueno, ya al final terminé haciendo el doctorado, ahora estoy estudiando administración pública, cualquier cosa, bueno. Y bueno, Mario, que es también un experto en el tema. Y me metieron a mí, por eso yo estoy acá medio de el che pibe, ¿sí? Pero bueno, voy aprendiendo de los maestros. Y bueno, realmente yo, en lo poco que he andado este camino, creo que el diálogo es un punto central para resolver las problemáticas de la administración pública, ¿no? O sea, creo que es fundamental. Y allí por el 2 de septiembre del 2016, esto obviamente es un trabajo de investigación muy distinto al de la profesora Gentile, que bueno, a mí me choqueó, que realmente no, estos trabajos teóricos son muy interesantes. Este es más de campo, más de batalla. Allí por el 2 de septiembre de 2016, en la universidad, y a instancias un poco de Alejandro y de Mario, se inició un programa que lo que fomentaba era el diálogo, ¿sí? Entre tres actores fundamentales, creo, que tienen que ver con el ámbito público, que son el gobierno provincial, los municipios y las universidades, ¿sí? En principio se empezaron a hacer esas mesas de diálogo y se abarcaron dos temas centrales, que parecen pocos, pero eran muy abarcativos. Uno era la modernización municipal, y el otro, que a mí me parece todavía mucho más profundo, que era el tema de abordar una estrategia, ¿no? A nivel plan estratégico en los municipios para cambiar un poco la forma de gobernar. Y realmente las mesas comenzaron a funcionar, y aquí en la universidad hasta hemos tenido al vicegobernador actuando en este espacio, y fue muy interesante. Así que bueno, yo me prendí un poco con ellos en este trabajo, pero los que lo lanzaron realmente en primera instancia con este hito en el 2016 fueron ellos dos. Así que le doy la palabra ahora a Alejandro. Gracias. Bueno, gracias, Polmo. Gracias por estar acá. Realmente también es un lujo esta jornada, porque las cosas que escuchamos son muy interesantes, ¿no? Y lo que dijo el profesor Gentile, yo hago una bajada así rápido, es lo típico que ves con los modelos matemáticos de los economistas de Chicago. Te dicen que vamos bien y sin embargo la gente les quiere decir algunas cosas feas. O sea, y generalmente vos lo ves con los economistas numéricos, terminan coincidiendo más con otro economista numérico que con la realidad. No sabía que tenía toda la elegancia que vos le dijiste, ¿cómo es el? ¿Cómo le dijiste? Pues está bueno después. Ahí está, y lo podemos utilizar como mala palabra. Sos un estructuralista empírico, casi con desprecio, ¿no? Claro, y ese Milei que lo ven tan mediático, ahí tiene convulsiones, no me digas empirista empírico, más o menos es eso. Bueno, no, estuvo bueno, gracias. Bueno, yo les cuento un poquito el tema de cómo empezamos con el tema de los diálogos con Mario. El tema de los diálogos viene básicamente de un aprendizaje que surge de la crisis del 2001 en la Argentina. O sea, justamente Loma de Zamora tuvo que ver con una persona, digamos, un hincha de Banfield, que lo conocen, Dualde en concreto. O sea, cuando tenía un problema, tenían problemas de gobernabilidad, no sabía cómo salir, y la gente del PNUD le acerca un programa, dice, ¿por qué no haces los programas como tienen en Centroamérica en grandes contextos de conflicto? Que eran los programas de diálogo cívico. Los programas de diálogo cívico eran para democracias en problemas, ¿no? En los cuales se suponía que había que hacer dialogar a los actores, buscar acuerdos, buscar puntos en común, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema con una democracia como la Argentina? La democracia como Argentina es una democracia, creemos que viable, esperemos que soporte el huracán Trump, ¿no? Y el viento de costado de Bolsonaro. Yo siempre voy un poquito más a la política, después Mario nos va a hablar de administración, así que tranquilícense, no hay problema, después llega. Pero bueno, entonces el tema es, digamos,
En la crisis de 2001 se vio que en la Argentina había una crisis dramática para fabricar consensos. No nos podíamos poner de acuerdo en lo mínimo, el sistema político iba por un lado, la gente iba para la otra, digamos, y ahí empezó una necesidad de buscar consensos. Parte de la sociedad argentina, que no fueron especialmente los sectores políticos, sino sectores más que tenían que ver con la religión y algún organismo internacional no tecnocrático, tipo el PNUD, porque si era por el FMI era seguir ajuste, como ahora. Entonces la idea es, de alguna forma, cómo buscar los comunes denominadores. ¿Qué ejemplos aparecían en el horizonte? En el caso latinoamericano aparecían los diálogos en Colombia, los diálogos en Panamá, es decir, sentaban a sectores que estaban enfrentados, pero a los tiros andaban, casi en guerra civil, y buscaron comunes denominadores, ponerse de acuerdo en cosas mínimas, matar gente está mal, o sea, en algunas democracias había que ir mucho más a lo básico, ¿no? En Colombia había que explicarle, mirá, que sea tu rival político no te da derecho a intentar asesinarlo. ¿Estás seguro? Preguntaban en Colombia, sí, queda feo, ¿no? Entonces, de alguna forma, empezaron, y poco a poco fueron logrando que en estas democracias surgieran pequeños consensos, como que el que disiente puede expresarse, etcétera, etcétera. La Argentina no estaba tan lejos de esos consensos mínimos, el tema es que había que buscar cómo conseguirlos, cómo lograrlos. Bueno, en la crisis de 2001, de alguna forma, empezó una estructura que se llamaba el diálogo argentino, era una estructura de consensos, que buscaba sentar a las distintas expresiones de la Argentina y de alguna forma buscar algún común denominador. ¿En qué consistía esta mecánica? Era muy sencilla, eran diálogos de café, diálogos como ustedes quieran. Sentaban a los que fueron los principales actores, políticos, económicos, empresarios, y le decían, yo tuve la oportunidad de presenciar esto, ¿no? Y le preguntaban, ¿cuál cree que es el problema argentino? Y siempre me impresionaba que el problema era el otro, ¿no? Son los banqueros. Si te hablaban los sindicalistas, el problema son las patronales. Y tal político, los peronistas, son los radicales el problema. Y los radicales son tal. Entonces, poco a poco se iba viendo, digamos, cada expositor en el diálogo argentino se iban tomando notas de lo que decían. Y yo trabajaba ahí, trabajé por un tiempo ahí, y me tomé digamos, usé el Word con el que grabamos los diálogos, grabábamos, ¿no? Le empecé a buscar la palabra interés general. 0 veces aparecía. Bien común, 0 veces. Digamos, todas cosas que tuvieran que ver con un destino común no estaban. Ahora, cuando ponías la expresión interés sectorial, 1500 veces. Mi sector, 2320. Es decir, había todo un mecanismo perverso que enfatizaba las diferencias en lugar de buscar las coincidencias. ¿Está? Entonces, y el panorama político, en vez de buscar generar eso, se transformaba disfuncional. A ver qué locura podían hacer, cómo ponerse en opositores sin darse cuenta que el Titanic había chocado, estaba escorado y que estaban viendo el iceberg muy de cerca. O sea, en el 2001 peligró la paz social en Argentina. Pero el país como país salió adelante por el tema, digamos, mal que mal, digamos, no terminó en golpe como terminaba siempre, y termina de alguna forma siguiendo esa ley de acefalía. Se siguió por la ley en un contexto. O sea, la democracia no peligró por completo, pero tampoco fue la salida más prolija, ¿no? Un presidente que sale en helicóptero, 5 presidentes en el transcurso de 2 meses, una cosa así, no era bueno. Pero ¿qué se vio ahí? Se vio una cosa que era la importancia de los consensos. Por ejemplo, en el caso español hubo una guerra civil en el año 36, que se calcula que murió 1 millón de españoles, más o menos. Hay una cosa así, una grosería, ¿no? Es decir, bueno, y luego de eso los españoles en la década de 70 y pico fueron capaces de sentarse, hacer el pacto de la Moncloa y decir, queremos una España que vaya para acá, para allá. Y eran comunistas todavía, quedaban comunistas, y quedaban conservadores, y quedaban monárquicos, gente espantosa en todos lados de ponerse de acuerdo, y se pusieron de acuerdo. En el caso argentino, digamos, ¿qué ocurrió? El diálogo político que se proponía funcionó, hubo uno también en la provincia de Buenos Aires, y ¿qué se logró en ese sentido? De alguna forma se logró pacificar un poco la vida política que tenía frente a sí el gobierno de transición de Duhalde, y se logró establecer algunos consensos básicos que le permitió salir de la crisis más candente. ¿Qué ocurrió luego? Lo que ocurre en la política argentina. Cuando la política siente que solucionó el problema del incendio, todavía están las brasas, pero ya corren a competir entre ellos. Es decir, Duhalde, en la medida que empezó a sentir que los efectos del diálogo se sentían como más claros, empezó a hacer juego político. Es decir, entonces, ¿cuál es la lección de eso? Que la Argentina, digamos, tiene un sistema un poco disfuncional, busca
exasperar las diferencias, pero cuando encuentra algún diálogo, cuando encuentra alguna forma de consenso, las cosas funcionan demasiado bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Yo le sugiero a Mario en un momento, le digo, Mario, y si empezamos a investigar, empezamos a armar un diálogo cívico, que no sea un diálogo político tan vasto, porque no tenés por ahora una crisis política tan grande. Lo que podemos hacer son diálogos que tengan que ver con lo administrativo, que tengan que ver con lo cívico, con lo institucional, con lo concreto, y a eso fuimos. Entonces, en un momento propusimos para la provincia de Buenos Aires un diálogo cívico-administrativo que estuviera centrado en la idea de la modernización administrativa. Es decir, ahí no estamos discutiendo las grandes políticas, sino que estamos discutiendo una política. Y estamos construyendo consensos no en un nivel político, sino en un nivel, si ustedes quieren, administrativo, de gestión, y con municipios distintos, de colores distintos, y es lo que hicimos. El proyecto de investigación trata sobre eso, o sea, para darle un toque epistemológico, para no quedar tan atrás respecto de la profesora Gentile, es el típico estudio de caso comparado, ¿no? Donde tomamos una serie de variables típicas y hacemos una comparación entre casos de distintos municipios. ¿Y qué hacemos? Te mostramos los principales núcleos de acuerdo y también mostramos un horizonte en el cual puede evolucionar o no. Así que bueno, eso es todo lo que quería decirles. Sinceramente se nota que en los diálogos cívicos hay una capacidad de aprendizaje, incluso de los municipios irreductiblemente peronistas. Acá capaz que se me enoja alguno, pero digamos, se observa, digamos, que los municipios, si uno los lleva a un nivel, digamos, de aprendizaje administrativo, experiencias de gestión, hay cambio de figuritas, aprenden, colaboran. No siempre están todo el día compitiendo entre sí. Entonces, eso es lo que vimos en este diálogo. Y también vimos la viabilidad de salir un poco de la política profunda, porque la política profunda hoy, por ahora, no está en llamas en la Argentina, y sí, en el tema cívico-administrativo hay muchísimo para trabajar, se puede avanzar, se pueden lograr cosas. Es eso. Ahora sigue Mario. Bueno, bien. Bueno, luego de esta introducción, como dijo Alejandro, bueno, nosotros tenemos un doble rol en este tema, porque por un lado, bueno, hicimos el trabajo de investigación con todo lo que implica el análisis, el relevamiento, y por otro lado somos partícipe activo de este programa. Así que brevemente alguna consideración de tipo teórico. Las organizaciones públicas son actores de mucha relevancia, de enorme relevancia institucional, y el debate tradicional argentina siempre se focalizó acerca del tamaño, el costo, el impacto de las políticas públicas. Y si bien ese debate no ha dejado de estar presente, pero también el debate actual está atravesado por la calidad, por la coherencia y la coordinación, y algunas de los déficits en la Argentina, o el Estado en la Argentina, tiene que ver con los pobres diagnósticos, con la falta de diálogo institucional, como marcábamos recién, con los débiles sistemas de planificación, débiles sistemas de información de calidad, etcétera, y esto ha provocado que las políticas públicas tengan un horizonte de corto plazo, de fragmentación, de falta de coordinación. Y en definitiva, la efectividad de las políticas públicas tiene mucho que ver con la coherencia, la coordinación y la articulación de las políticas públicas. Y además porque los problemas son transversales. Los problemas de innovación, de productividad, de desarrollo urbano, etcétera, son problemas que atraviesan áreas de gobierno, ministerios, y los problemas en el territorio también se deben abordar de manera no sectorial. Por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales es lo que se llama la construcción de gobernanza, ¿no? Que es la relación del Estado con otros actores. Porque para resolver la falta de coordinación y de coherencia en el funcionamiento del Estado es necesario construir gobernanza. Y el otro elemento clave es la necesidad de planificación. La falta de planificación también hace, o mejor dicho, los problemas de coordinación también están relacionados con la falta de planificación. Voy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, Alejandro mencionaba esto de los diálogos institucionales, ¿no? Bueno,
Y mencionaba un poco el origen, que tiene que ver con estos consensos de la época de la crisis, el 2001, y lo básico en los diálogos justamente son los acuerdos y los consensos, pero estos diálogos también necesitan de reglas de funcionamiento, de compartir la información entre los actores participantes, de la participación en los debates, de registrar la propuesta de cada uno de los actores, y la meta no es tanto que haya un objetivo común, sino que haya mínimos comunes denominadores, porque de esa manera, a través de la colaboración y el consenso y los acuerdos, cómo se logra que estos diálogos avancen. En función de esto, nosotros, bueno, en este doble rol, como dije, de analizar y relevar este programa, y además partícipe del programa, la provincia de Buenos Aires lanzó un programa que se llama Mesas de Diálogo. Es una red de colaboración permanente con los municipios, que está integrado además por universidades públicas de la provincia de Buenos Aires y otros organismos públicos nacionales y provinciales. Y en lo básico, lo que promueve el programa son los diálogos institucionales, hacerlo en un ámbito participativo, buscando denominadores comunes. En cuanto a la agenda que se propuso de entrada, bueno, tenía que ver con la modernización municipal, y además enfocado a diagnósticos o informes diagnósticos regionales para medir el grado de modernización de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que se promueve es la colaboración, la cooperación como elementos básicos. Y en definitiva, estos diálogos están basados en dos ejes temáticos. Intercambio de experiencias, lo que se busca concretamente es resolver problemas prácticos de la gestión, promover la innovación y, bueno, y adoptar o estimular una medida integral acerca de problemas comunes. Y por otro lado, cosa que a nosotros por ahí nos interesa un poco menos en el trabajo nuestro, que es bueno, bajar programas de nación y de provincia que tengan que ver con la capacitación de directivos y modelos de planificación para modernizar la gestión. Estos diálogos tienen una metodología de trabajo que lo podemos establecer que son 5 etapas. Es un proceso holístico, o sea, lo de las etapas más que nada es una cuestión de poder ir llevando los diálogos, pero en realidad las etapas van y vienen todo el tiempo. Es en un proceso más bien iterativo, donde, bueno, el primer paso es la etapa de la presentación, donde se identifican los problemas, donde se arma la agenda común. En la segunda etapa es la etapa denominada del debate o de la búsqueda, donde lo fundamental es el intercambio de experiencia, donde cada uno de los actores intervinientes van aportando a la construcción de esa agenda común. Una tercera etapa que es la búsqueda de un problema común, o sea, llegar a un consenso acerca de un problema a solucionar, y a partir de ahí buscar una solución innovadora a un problema de gestión o un problema administrativo. La etapa siguiente es la etapa de implementación, que la etapa de implementación tiene, por un lado, la solución, si se la encuentra, pero en lo que respecta al programa, lo que se busca fundamentalmente es promover el diálogo, o sea que lo básico es que haya cooperación y colaboración, independientemente de que surja una solución administrativa o una solución de gestión a un problema común. Y con respecto a la evaluación, no es que se evalúa el producto que surge de la mesa, sino que lo que se evalúa, o lo que evalúa esta red de colaboración entre municipios, es más bien el proceso de la colaboración, que a partir del proceso de la colaboración se vaya promoviendo justamente el intercambio de experiencia entre los actores. Porque, en definitiva, poder evaluar el producto que surja de la red es un tema un poco más complejo, pero sí lo que podemos hacer es evaluar el proceso del diálogo entre los actores participantes.
Estas mesas de diálogo están, digamos, funcionan entre pocos actores. O sea, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, son 7, 8 municipios de una región y donde se invita a la universidad y a algún otro organismo público. Porque, en definitiva, para que estos diálogos puedan funcionar, se requiere que sea un ámbito más bien reducido, de pocos actores, no más de 7, 8, para que los diálogos puedan funcionar y pues se pueda avanzar. En definitiva, esto está enmarcado en lo que se llama el trabajo en red, trabajo colaborativo, que son nuevos modelos en gestión pública, para afrontar los desafíos de comunidades cada vez más exigentes, más demandantes, que demandan mejores servicios de parte de los organismos públicos. Además, también se inscriben lo que son las nuevas agendas de los municipios, los nuevos roles estratégicos de los municipios, también vinculado a las nuevas demandas de nuestros ciudadanos en cuanto a rendición de cuentas, en responsabilidad, mejores servicios, y en lo que se llama la gestión de los problemas requiere de inteligencia colaborativa, ¿no? Estos modelos, el trabajo colaborativo, el trabajo en red, son nuevos modelos en gerencia pública, porque en definitiva estas son comunidades de práctica, ¿no? En este caso comunidades de práctica entre funcionarios, donde lo que se busca o lo que se persigue o lo que se estimula es compartir y transferir conocimiento en un ámbito colaborativo para mejorar la gestión. Porque en definitiva, más allá de que en gestión pública también se puede investigar y se puede hacer pruebas de laboratorio, etcétera, pero la innovación en gestión pública proviene en buena medida del intercambio de experiencias y del trabajo del trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo. Algún párrafo con respecto a la gerencia de redes, ¿no? Bueno, estos son modelos de red, modelos de colaboración, y que es un tipo de gerencia diferente a la gerencia de organizaciones. Mientras que la gerencia de organización generalmente articula, coordina sus actividades a través de la autoridad o de la estandarización de procesos, en la gerencia de red la articulación y la coordinación de las actividades se da a través de los acuerdos, de los consensos, de una vinculación horizontal entre los actores. Por lo tanto, es un tipo de gerencia diferente, mientras que el liderazgo en la gerencia de organizaciones es un liderazgo cuyas fronteras son los límites de la organización. En la gerencia de redes y en este tipo de redes interorganizacionales donde participan actores de diferentes organizaciones, en este caso públicas, es un liderazgo horizontal, porque tiene que apelar, porque tiene que coordinar a través de los acuerdos y los consensos entre los actores. Bueno, voy a pasar esta. Paso esta también. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Ya estamos? Bueno, los procesos que se relevan acá son los llamados procesos de modernización. Los procesos de modernización tienen básicamente están vinculados a estos elementos, la innovación como un compromiso para buscar soluciones a necesidades sociales. No es solamente el uso de tecnología, sino que es hacer las cosas de otra manera, es cambiar el paradigma de trabajo. Bueno, la cooperación, la colaboración, la planificación estratégica, etcétera. Voy pasando. Bueno, estas son las mesas de diálogo que están funcionando actualmente. Son 4 mesas en la provincia de Buenos Aires, la red de organismos públicos que están participando. Y bueno, y para finalizar, bueno, obviamente estos diálogos funcionan en base al diálogo, la participación, el trabajo en equipo. Y lo que nosotros podemos decir como conclusión es que los diálogos han funcionado en aquellos casos donde fue posible lograr armar una agenda común, acuerdos y consensos, pero sobre la base de la participación y de encontrar algún elemento práctico o mejor dicho, en forma participativa y práctica, buscando una solución práctica a problemas de gestión. En cambio, aquellos diálogos que no funcionan o que son más difíciles o que no han funcionado o que
o que hay mayor dificultad para que avancen son justamente aquellos donde no se pueden lograr esos consensos. Nada más.